Don't threaten me. Enemigos del Estado. Ok, vamos a hablar un poquito ahora acerca de Occidente, porque tú sabes que estamos hablando de la libertad y todo eso, pero en el capítulo anterior Habíamos prometido que íbamos a prometimos hablar hablar de del... derechos negativos y derechos positivos. Derechos negativos y derechos positivos. Muy importante hablar de eso, del Estado, pero hay que entender que el Estado es donde se reúne el monopolio de la fuerza, El ¿no? monopolio de la fuerza. En Occidente, el Estado tiene algo que se llama división de poderes. Tenemos legislativo, tenemos judicial y el ejecutivo, que es el presidente que ejecuta, ¿verdad? Ajá. Y de ahí podemos decir que eso es más o menos un Estado y es una república. Nosotros estamos en República Dominicana, somos una república, división de poderes. Sí, es que el elemento es o sea, el elemento que caracteriza a una república es eso, la división de poderes. Eso nació con Montesquieu, en la... Con Barón de Montesquieu Ajá, Montesquieu, ajá. y sí, un grupo de personas, incluso eh, hay, hay otras personas, está Voltaire. Vol- eh, Voltaire, Voltaire no tengo O fue mucho. Thomas Hobbes, ¿no? No, Thomas Hobbes al contrario le daba demasiado poder Al Estado. al Estado o al rey con su libro Ah, el Leviatán, sí, que es como Sí. que el Estado es el Dios aquí en la tierra. Ajá. Que ahí es que yo creo que entra lo de los derechos positivos, que la gente cree a veces que el Estado es un Dios aquí en la tierra que tiene que darte y darte. No, mira, fíjate, No, no es con Hobbes que nace, pero... No es con Hobbes. El tema de derecho nace de los derechos naturales, que son los derechos negativos. Ujú. Nace en 1215 con la Magna Carta. Diantre, hace mucho, Sí. mucho antes de... Entonces, donde se vuelve a tratar el tema de los derechos naturales es en 1688. Ajá, con John Locke. Con John Locke. Y habían otros intelectuales, ¿me entiendes? Que hablaban de ello. O sea, John Locke no era el único intelectual que Creo hablaba de que eso. la Escuela de Salamanca creo que hablaba... Sí, pero ya eso era en España. Ah, ok. Pero John Locke, no era solo John Locke. Lo que hace John Locke... El más conocido que lo Exacto. recopila. Lo que hace John Locke es que escribió el libro, se podría decir, más coherente tratando ese tipo de temas. O sea, la coherencia del libro, cómo él sintetizaba lo que debía ser un Estado. Que era, al final, que con el tiempo se ha metido en la cabeza que el Estado de Derecho son las leyes que rigen un país, que es una falacia total. El Estado de Derecho es más bien el límite que tiene el Estado ante los ciudadanos. O sea, el Estado de Derecho es esa parte de la Constitución que le dice al Estado, bro, tú no puedes pasar de aquí, que es el respeto a los derechos naturales. ¿Me entiendes? Hay que decir a la gente lo que son los derechos naturales, recordarles que el derecho de la vida, derecho a la propiedad privada y la libertad en sí, ya de libertad de expresión, de culto, todo ese tipo de libertades. Y son naturales porque son intrínsecas al ser humano. O sea, tú naces y ya tú tienes esos derechos por ser humano. Tú eres concebido y ya tú tienes esos derechos. Tú tienes eso. Y no solamente concebido, desde la concepción ya tú lo tienes. Exacto, por eso. Sí, 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 sí. Y también ese derecho tiene el calificativo de negativo. ¿Por qué negativo? Porque esos derechos, lo único que esperan de un tercero, o sea, lo único que yo espero de ti aquí, para que tú me respetes mis derechos naturales, es que no hagas, que no me mates, no me esclavices y no me robes. Ya, Sí, por sí. eso son derechos negativos. Sí, sí, sí. Por eso son negativos. Suena mal la cosa negativo, el término. Ajá. Pero eso es lo que quiere decir, que lo que implica es que el tercero no haga una opción. O sea, es como que este es un límite. De ahí tú no me impongas nada, no me agredas, no me robes. ¿Verdad? Totalmente. Ahora, los derechos positivos, que ahí es donde entra lo que dice en inglés welfare, que es como el estado de benefactor, de bienestar. Que ahí es cuando que ya la gente empieza a hablar de que el Estado tiene que estar
tiene que asegurar otros derechos que son los positivos, como que yo tengo derecho a la educación, tengo derecho a la vivienda, tengo derecho al trabajo. Pero ese tipo de derechos son problemáticos porque no son intrínsecos al ser humano, eso es lo primero. No, tú no lo tienes por ser humano, sino como que el Estado tiene que encargarse de darte ese derecho. Pero para dártelo, tiene que venir a usar la fuerza, a redistribuir con los impuestos de otro, a robarle a otro, para poder dárselo al que dice que tiene ese derecho, ¿no? Más o menos eso es derecho positivo. Es muy importante que tú lo menciones porque hay dentro del liberalismo, antes que naciera el socialismo, o ya con el socialismo caminando, Ujú. es importante que la gente sepa que fue algo que tú me preguntaste ahorita, o que tú mencionaste ahorita, que fue el tema de por qué en las universidades le dan tanta participación al tema de la Revolución Francesa. Lo que la gente no entiende, que la Revolución Francesa, y aquí viene un detalle muy importante, la Revolución Francesa es la madre del socialismo, es la semilla de donde nace el socialismo. Con Rousseau y esa gente, Jean-Jacques Rousseau. Sí, Maximilien Robespierre, de hecho, Robespierre. dentro del movimiento de la Revolución Francesa, él lanza muchas frases que lanzaba Jacques Rousseau, como de hecho, que las únicas personas que son verdaderamente nobles son los pobres. Incluso Jacques Rousseau, no recuerdo bien la frase, él decía que el ser humano es alguien noble, que el ser humano es Por virtuoso, naturaleza, por naturaleza, es bueno. y es el contexto es que viene y te cambia. Ujú. Y todas esas frases la enarbolaba Maximilien Robespierre. Y si tú Oh. te fijas, esas frases de que hay una frase que él dice que no es justo que muchos tengan, que pocos tengan y que muchos no tengan. Esas frases que son propias del socialismo Ujú. nacen del intelecto de Jacques Rousseau y lo enarbola Maximilien Robespierre Ok. en la Revolución Francesa. Ok, el libro que se hizo famoso de ellos, de Rousseau, fue el contrato social, ¿no? Ajá. Ok, yo entiendo que a la primera uno puede escuchar como que esas ideas que nosotros estamos, desde que crecemos, desde que nacemos, nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en República Dominicana y en la mayoría de países latinoamericanos que el Estado tiene que encargarse como que de darte esto, y como que nosotros, por ser un poquito como emocionales, como ver, hey, es verdad, el Estado tiene que darte esto, tiene que darte lo otro, como que uno lo ve así, como que al verlo como muy emocional. Pero si tú te pones a ser racional y a ver la cosa como de manera objetiva, tú dices miércoles. Pero tú puedes trabajar, o sea, tú puedes tener tu propio proyecto de vida y buscar lo que, o sea, tú tienes tus propias motivaciones y tú puedes buscar lo que tú quieres de manera particular. Porque si tú te pones a darle a todo el mundo, el humano por naturaleza no es igual, o sea, todo el mundo no es igual. Hay una frase que se hizo famosa cuando la época de Perón en Argentina, que la decía Eva Perón, la esposa de Perón, que decía, allí donde nace una necesidad, nace un derecho. Miércoles, pero positivo, ¿Eh? derecho positivo. No, ella simplemente dijo la frase. Ok. Lo que pasa con esa frase, y yo creo que esa fue la frase que profundizó la degeneración económica en Argentina. Porque es que con esa frase tú estás violando un principio básico dentro de economía, que es que las necesidades son infinitas. Pero los Los recursos son recursos son limitados. finitos. Sí, sí, son ¿Me finitos. entiendes? Es una frase muy de Javier Milei. Ujú. Con esa frase se hace muy, se institucionaliza ese modo de pensar. Ahora, ¿qué sucede? Eso que tú mencionas, de que el Estado te dé, el Estado que
redistribuya la riqueza, que ese es el concepto realmente. Lo que viene a partir del siglo XIX. O sea, hasta el siglo dígase el siglo XVII, XVIII, no se hablaba de eso. No se hablaba de eso. ¿Por qué? Incluso en Inglaterra, lo que se decía es, bro, tú tienes que, lo único que tiene que hacer el Estado, reconocer mis derechos. El Estado no tiene que dar, ni siquiera, no tiene que garantizar nada. Él solamente tiene que reconocer los derechos, porque su trabajo es reconocer eso, reconocer que tú tienes derecho a la libertad, de reconocer que tú tienes derecho a la vida y sobre todo reconocer que tú tienes derecho a la propiedad privada. Ahora, cuando tú vienes y dices que el Estado tiene que redistribuir, que el Estado tiene que darle a los que no tienen, ¿de dónde saca el dinero el Estado? Exacto, y entra el conflicto entre derecho positivo y derecho negativo, porque para yo darte un derecho positivo, yo tengo que infringir el derecho negativo de la propiedad, porque yo tengo que venir y quitarte a ti de lo que tú te ganas con el sudor de tu frente, levantándote temprano en la mañana, que puede ser que hay otro que esté ahí sentado así viendo televisión, y que miércoles yo tengo el derecho a la vivienda y tú que estás trabajando y viene el Estado, espérate, dame el 15%, dame el 18% de ITEVI, y viene y se lo tiene que dar a él, entonces está... violentando tu libertad. Tu libertad, tu derecho, no, tu propiedad privada. Derecho negativo. ¿Y cómo tú violentas el derecho a la propiedad privada sin violentar la libertad? Si esa propiedad que tú obtuviste te está diciendo esclavo, fue ¿verdad? mediante el sacrificio de tiempo libre para ir a trabajar. Sí. Fue tu cuerpo que tú usaste, fue tu mente, fue tu sudor. Y te estoy diciendo, eso me pertenece, venga, 15%. No. Es que lo que hace el Estado es diferente. El Estado no te dice, eso me pertenece. Lo que el Estado te dice, tú eres demasiado tarado para saber usar ese dinero, dámelo a mí, que yo lo voy a usar mejor. Y lo que hace es peor que los malbaratos, los malversa. Otra cosa, yo sé que la gente se puede quillar, porque yo sé que hay gente que se beneficia mucho del Estado, como él, pero tiene que haber alguien que no dé esto, o que... Y en cierta medida, yo entiendo que en un mundo ideal, está bien, si el dinero de verdad fuera para la gente, pero el lío es que la gente no entiende que todo ese dinero y todo ese presupuesto pasa por la mano de los políticos. Entonces, al pasar por la mano de los políticos, se los roban. Hay corrupción. Y mientras más tú quieres Estado y más tú piensas que el Estado es bueno, al final el Estado no es bueno. El Estado está usando tu dinero y el dinero de otros para darte cosas. No es el Estado que te la está dando, es la gente, el trabajo de la gente que te está dando ese beneficio al final. Y encima de eso, los que están más beneficiados son los políticos. Entonces, la gente entiende que cuando uno habla en contra del Estado es que uno va a eliminar totalmente el Estado. Bueno, yo quisiera que sí, porque eso es más libertad, ¿verdad? Pero no es que uno va a eliminar totalmente el Estado, uno elimina todo lo innecesario y todo ese gasto político, todo ese gasto que no sirve para nada y que lo que hace es que aumente la corrupción. Eso exacto. Es lo que entiendo. El problema, lo que la gente tiene que entender es que a mayor Estado es mayor corrupción. La corrupción es intrínseca al Estado. Muy importante eso que está diciendo, porque si tú ves un político que te está diciendo yo voy a eliminar la corrupción, pero en otro momento te dice yo voy a crear este ministerio, te está diciendo una habladuría, porque si él dice que va a crear otro ministerio, te está manipulando. Eso es más presupuesto, y al final mientras más presupuesto es más corrupción. Nunca se va a eliminar la corrupción si no se eliminan ministerios, si no se elimina Estado. Sí. Porque para eliminarlo hay que quitarle los presupuestos, hay que quitarle el dinero. Exacto, ¿cómo te digo? Hay una película de Netflix. Yo no me he sentado ahí a verla. He visto las reseñas. Yo con las películas soy muy complicado. Deberíamos tomar un día. Aquí, yo creo que él vive aquí todavía, el gran patriarca, saludo a él. Que él agarra y analiza muchas películas, generalmente las películas woke. Y deberíamos tomar un episodio un día para analizar todas las películas progresistas y analizar las películas conservadoras y saber distinguir, porque se está perdiendo
últimamente, que es la frase de este episodio, ¿no? La propaganda. Últimamente se está haciendo una propaganda en contra de los valores principales, los valores fundamentales. Se está proliferando en todo lo que es libertinaje. Fíjate qué interesante que aquí en República Dominicana se ataca mucho el libertinaje, más sin embargo quieren meter el libertinaje a través estatal. El tema de la ideología de género y todas esas sinvergüenzadas, que no estoy en contra de los homosexuales, más sí estoy en contra de la ideología de género. Sí, porque hay que distinguir que tú tienes la libertad de ser homosexual, pero si tú vienes y me la impones a través del Estado, a través de una ley que me quiere obligar a mí, Don't threaten me. Enemigos del Estado.